Hola, buenas tardes. Me llamo Verónica Adriana García Díaz. Mi matrícula está al 061608 y el día de hoy, 4 de junio, voy a exponer mi producto integrador con el propósito de explicar la importancia que ha tenido la reforma y contrarreforma, así como sus contribuciones en la educación actual de la materia Historia de la Educación 1. ¿Cuáles son las principales contribuciones de reforma y contrarreforma y cómo lo relacionas con la educación actual? Bueno, primeramente la educación universal surge precisamente porque se les pretendía enseñar a los individuos de aquella época a leer e interpretar la Biblia. Posteriormente pudieran interpretar los lineamientos que ésta mandaba. Así es como la educación se hace obligatoria para todos y se focaliza primeramente en lo que es la religión. Martín Lutero se ocupó de que el gobierno se hiciera cargo de la enseñanza y que además la convirtiera en pública y obligatoria. Garantizó que la educación fuera gratuita. Posteriormente se enseñan los textos bíblicos, creados de este modo lo que es la escuela pública. Entonces, ¿cómo lo comparo con la actual educación? Por ejemplo, en la actualidad el artículo 3 de la Constitución menciona que la educación que imparta el Estado debe de ser laica y de calidad. Asimismo, se consigue mantener una enseñanza universal y en consecuencia se otorgó educación gratuita y obligatoria para todos los estudiantes, sin importar su nivel socioeconómico, tipo de sexo, condición social. Todos los ciudadanos tenemos derecho a estudiar. En la educación actual, en su mayor parte de veces se imparte en las escuelas públicas lo que es una educación laica. Pero si hablamos de educación religiosa, podemos encontrar colegios privados donde se da la religión, se dan distintos tipos de religiones, ya que los padres de familia buscan que los niños desde una edad temprana tengan una educación en base a valores y en base a creencias. La reforma también trajo consigo diversos cambios religiosos y educativos. Por ejemplo, en Inglaterra, lo que es el monarca Enrique VIII, él funda su iglesia anglicana ya que fue excomulgado de la iglesia católica. También es muy importante algo que se ha dado, la enseñanza incluyente para las personas más vulnerables. Por ejemplo, el modelo actual todavía busca la integridad del alumno. Se les enseñó a leer la Biblia a las mujeres y posteriormente se les permitió ingresar a las universidades. Algunos personajes sobresalientes está Sor Juana Inés de la Cruz, Matilde Montoya como primer médico, Teresa de Calcuta. Y bueno, en la actualidad todavía las mujeres tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a elegir la profesión que queramos ejercer o el oficio y no solo estar como amas de casa enseñándole a los niños. Ulrico Zwinglio es otro reformista que basó su teoría en la necesidad de los juegos para tener una práctica pedagógica exitosa, como correr y brincar. Y bueno, también se unió a lo que es el pensamiento de Melanchthon, que él decía que era importante el descanso académico. ¿Cómo lo relaciona en la actualidad? Pues los juegos, por ejemplo, en las clases de educación física, de artes, conocimiento del medio, entre otras, ¿no? Porque aquí lo importante es promover un pensamiento crítico en el educando. Los recreos se refieren, el descanso se refiere precisamente a los recreos típicos y también a las vacaciones que se dan principalmente en agosto, diciembre, marzo y abril, para ayudar a relajar a los estudiantes. La educación básica actual todavía tiene la duración de 6 años, inicia en agosto, concluye en julio, las clases tienen la duración de 200 días. Y bueno, por otra parte, el Concilio de Trento fue instituido por el Papa Pablo III en respuesta a la reforma de Lutero, que se conformaba por los principales sacerdotes de aquella época, para tratar temas que le incumbían precisamente a la religión católica. A este hecho se le conoce como contrarreforma. También este hecho definió el dogma de reformista y enalteció distintos aspectos de la vida religiosa, por ejemplo, la misa, el culto a los santos, el pecado original, entre otras cuestiones. La contrarreforma impulsó la educación con el propósito de evitar que las nuevas corrientes predicadas por los protestantes terminaran por convencer a la sociedad y esa terminara alejándose de esta religión. Algo o un hecho muy significativo son las órdenes y congregaciones religiosas porque fueron de un apoyo muy importante a la expansión educativa.
pues ayudaron a la instrucción educativa formal en base a la religión católica, formaron escuelas de calidad tanto para ricos y pobres, el uso de métodos estimulantes del intelecto del niño y enseñanzas de idiomas. Y bueno, muchas de estas instituciones todavía se siguen dando en la actualidad. Por ejemplo, existen escuelas en base a la Salle, jesuitas, escuelas cristianas, escuelas pías. Los jesuitas, por ejemplo, propician lo que es el aprendizaje de trabajar en equipo, la imaginación, el pensamiento crítico. Y también podemos ver en la educación actual, por ejemplo, usar la tecnología en conjunto para nuestro aprendizaje, al utilizar aplicaciones. Hay muchos medios, ¿no?, para poder seguir estudiando. ¿Qué se pretendía lograr con la reforma de la educación? Dentro de las 5 metas de la reforma se contemplaba que la educación debía ser impartida en conjunto con la religión, debía ser realista y su institución debía ser universal para beneficiar a todos por igual. Se asumía que la Iglesia y el Estado juntos podían lograr que la educación funcionara sanamente, pues esta debía de tener personas fieles y responsables que fueran guiadas por los gobernantes que representaran a la autoridad de Dios. Martín Lutero creía que para sostener el orden social y familiar, la obediencia en el hogar y en la escuela era lo más importante. Por otro lado, considera que el juego era una pieza primordial en el aprendizaje para los estudiantes. Por ello se empeñó en instalar escuelas. Explica la relación de las ideas de Martín Lutero con la educación actual. Como se mencionó anteriormente, él buscaba que la educación fuera para todos, obligatoria, fuera gratuita. Por ejemplo, actualmente el sistema educativo busca precisamente que los alumnos adquieran un desarrollo integral, es decir, que evolucionen en todos sus aspectos, emocional, social, cognitivamente. Además, afirmaba que la enseñanza tenía que impartirse mediante el juego, evitando en todo caso lo que es el miedo, la violencia, y que también se considera como obligatoria hacia el estudio, pues el alumno debería despertar la curiosidad para seguir aprendiendo más. Entre sus aportaciones pedagógicas se caracteriza por impartir una enseñanza incluyente. El alumno debe de encontrar disfrutable el aprendizaje. Por ejemplo, en la actualidad también se busca mucho eso, la integridad del alumno, que es la base de la educación. Otro punto muy importante es que el estudiante debería de adquirir y dirigir su aprendizaje, como lo vemos actualmente en el modelo educativo constructivista, porque Martín Lutero precisamente buscaba propiciar la autonomía en el aprendizaje del alumno. Una de las promociones de este personaje también fue integrar la música en las escuelas. Es muy frecuente, por ejemplo, escuchar, realizar actividades con música, incluso se enseña a través de esta, ya que se sabe que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, aumentando retención de memoria, concentración y fomentando de esta manera un espíritu crítico en los estudiantes, así como lo consideró alguna vez Martín Lutero. ¿Cuál es tu opinión sobre las metas de reforma para garantizar una sociedad devota? Bueno, retomando que para esto se fijaron ciertas metas como adiestrar a los estudiantes con el fin de lograr el conocimiento verdadero de Dios mediante la Biblia, así como preparar ministros, entre otras cosas, debido a que Lutero creía que una sociedad conformada por personas capaces, inteligentes, honorables y educadas propiciaban o favorecían el bienestar social. Considero que para formar una sociedad se requiere primeramente estudiar, ya sea tanto en escuelas públicas como privadas. Entonces, primeramente habría problemas para alcanzar la devoción debido a las discrepancias de religión y creencias existentes. Además de que ya la educación no sería laica, como es en la mayoría de las escuelas. Por otra parte, posiblemente disminuiría la delincuencia, problemas sociales y familiares, pues consideraba Lutero que el mantener el orden social, familiar, así como una obediencia tanto en la escuela como en el hogar, era lo más importante. La educación religiosa estaría basada en valores, lo cual
ayudaría a crear conciencia sobre lo bueno o lo malo en las personas desde una edad temprana. Entonces el hombre podría convivir en armonía y la formación sería más integral. Sin embargo, una educación laica no discrimina, respeta todas las ideologías, las religiones, además de que pueden enseñarse en este tipo de escuelas temas y costumbres que en otras escuelas por su religión no están permitidos. Entonces esto va a repercutir en la educación de los estudiantes y posteriormente en su desarrollo como seres humanos. Bueno, hemos llegado al último planteamiento que dice, explica en qué consistía el plan de enseñanza de Felipe Melanchthon. Este personaje estableció en el primer plan de enseñanza donde la educación de los niños debía de ser distribuida por niveles. Precisamente son 3. En el primer nivel los niños tenían que aprender elementos de latín, así como la lectura y la escritura. En el segundo nivel se lee a Esopo, a Plauto, a Teresio, para que los alumnos estudiaran y aprendieran sobre gramática. En el tercer nivel se estudia la retórica, humanidades y dialéctica. Leían a personajes como Virgilio, Cicerón, Ovidio, por lo que solo los más hábiles y mejor preparados podían llegar o acceder a ese tipo de nivel. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haber alcanzado las competencias estipuladas. Muchas gracias.